Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a tener el gusto de conversar con la ex ministra de Educación, la señora Flor Pablo Medina, y sobre los temas de valores y cómo sobre cómo se puede enseñar desde los colegios a crear una cultura donde se respeten los valores, los principios. Y esto viene a colación de esta situación tan turbulenta que se ha creado en el país con el Vacuna Gate, en el cual pues se ve que hay comportamientos que no están bien y que sospecho que desde la escuela se tienen que ir metiendo. Y justamente la señora Flor Pablo, luego vamos a hablar de su candidatura, porque además ella es candidata al Congreso de la República y candidata a la vicepresidencia por el Partido Morado. Señora Flor Pablo, muy buenos días. Antes, si me permite, nada más tengo una noticia de último minuto que es sobre los casos de las vacunas, y si podemos ver, porque se están produciendo diligencias preliminares en una serie de puntos, incluidas las universidades Cayetano Heredia, Ministerio de Salud. Se están haciendo intervenciones de diligencias por parte de la Fiscalía y de la DIVIAC para indagar qué información se puede recoger sobre ese tema que justamente es el que vamos a conversar el día de hoy. Muy bien, ahora sí estamos con la señora Flor Pablo. Ex ministra, muy buenos días. Buenos días, Augusto. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, como bien señalas, estas semanas han sido de mucha indignación, de mucha molestia, ¿no? Por todo este escándalo con las vacunas, el aprovechamiento de los cargos de altos funcionarios, comenzando por el expresidente Martín Vizcarra, y realmente cómo el cargo puede ser mal usado para un beneficio propio y no pensar en el bien común, que es la naturaleza de la función pública, ¿no? Correcto. ¿Cómo se puede, hay alguna manera o algún cambio, usted que ha sido ministra y es maestra, educadora, de trabajar desde la niñez para que los chicos y las chicas sepan que esas cosas no están bien? Sí, mira, y es una de las razones también por las cuales decidí entrar en política, porque hay cambios importantes que hay que hacer, ¿no? Y una reforma pendiente, hemos hecho la reforma docente, estamos en la reforma universitaria, avanzando una reforma de educación superior, pero hay una reforma pendiente y es la reforma de la escuela. Si bien tenemos un nuevo currículum que, como tú sabes, Augusto, ha sido pues vapuleado, ha querido ser denunciado constitucional como anticonstitucional, en fin, el tema del currículum ha sido muy golpeado en los años anteriores, y justamente el currículum lo que tiene como esencia es plantear una formación en valores, una formación ciudadana, una formación con enfoque de género, intercultural, sostenible. Es decir, el currículum plantea esa educación que queremos, ese tipo de formación que queremos para nuestros estudiantes, que claro, no puede ir pues solo en la escuela, tiene que ir de la mano de los hogares, de las familias, porque la educación, la formación no son pues cursos, ¿no? A veces dicen, falta valores, educación cívica, falta valores, entonces lo pensamos todos en lógica de curso, y no, tenemos que pensar que los valores se gestan desde el hogar, desde la casa, y tiene que ser una forma de vida en la escuela. Desde el hecho que uno entra a la puerta del colegio, ya uno siente el respeto, las formas como nos tratamos, y no es un tema de cursos, es mucho más profundo, y por eso nos falta en realidad una reforma que es ponernos de acuerdo las familias, la sociedad, hacer un nuevo acuerdo, y por eso estamos planteando también un proyecto de ley de reforma de la escuela. ¿Por qué? Porque si no, seguimos, por ejemplo, ¿no? Siempre al inicio del año escolar aparecen los papás exigiendo que los niños no se que cumplen 7 años al 31 de marzo para entrar al primer grado. ¿Por qué no es antes, no? Y ahí detrás de eso es que estamos pensando siempre en la parte académica, cognitiva, y le ponemos poco peso a la parte emocional, a la parte de los valores. Y creo que lo que está pasando nos pone en cuestión. ¿Qué cosa queremos para nuestros hijos, para el país? Un gran cerebro con mucho conocimiento, que el conocimiento es importantísimo, por supuesto, pero necesitamos también que eso se complemente con valores, con prácticas ciudadanas, con tener buenas personas correctas, decentes, pensando en el otro, no cayendo pues solamente pensando en mí, o no respetando el medio ambiente, no respetando las diferencias. Ese tipo de discusiones tenemos que tenerlas. Hay que hacer una ley, como digo, de reforma de la escuela, pero tiene que ser ampliamente conversada y discutida. Tenemos que tener un nuevo acuerdo, pacto social de qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Ya tenemos el currículum con un horizonte, pero no es suficiente.
porque el currículum, como han visto, es un instrumento importante, pero que puede ser es muy débil en términos del nivel de aprobación que tiene. Es una resolución ministerial, necesitamos algo de un rango mayor que, discutiéndolo ampliamente, nos permita avanzar hacia una nueva escuela. Creo que eso es lo que estamos necesitando para poder avanzar, porque la pandemia saca lo mejor, como ha sacado también, creo que le pone reflectores, lo bueno y a lo malo, y creo que el tema de valores es algo que tenemos que atenderlo todos. No es asunto solo de la escuela, pero efectivamente cumple un rol importantísimo. ¿Cuántos años pasan nuestros niños, nuestros adolescentes con sus compañeros, con sus maestros? Y las familias tienen que involucrarse. Aquí no es un tema de escuela forma, yo miro, ¿no? Tiene que haber una concordancia, una comunicación muy cercana. Ahora, ¿cómo se puede transformar desde las escuelas si es que los alumnos, cuando vuelven a su casa, a su barrio, encuentran que por más que se les inculque ideas, valores, etcétera, el mundo funciona de otra manera, donde Pepe el Vivo es el bacán del barrio y su papá de repente le inspira con el ejemplo cotidiano ideas diferentes a estos valores que se podían querer promover con una reforma? Son las reformas en cambios de comportamiento, en cultura, en valores, son las de más largo aliento, pero tenemos que comenzarlas. Ahorita, por ejemplo, tenemos a nuestros niños, ¿no? Y es un trabajo, yo digo especialmente, más que con los niños y los adolescentes, con las familias. Tenemos que trabajar con las familias y claro, esos adolescentes con los que trabajemos ahora van a ser los futuros padres. Y es un cambio, pero hay que asumirlo en algún momento, porque es un cambio que tenemos que ir ganando de generación en generación, ¿no? Yo creo que todos los que ahora nos indignamos, tenemos que hacer también un mea culpa, de que claro, eso que vemos ahora en nuestras más altas autoridades es algo que también está en nuestra práctica cotidiana. Entonces, haciendo esa mea culpa, tenemos que decir, a ver, los que somos padres, maestros, especialmente, los que tenemos un rol formativo, ¿no? Comenzando por los que tenemos un rol formativo, pero en general todos, comenzar a tomar acciones con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, ¿no? Comenzar a visibilizar aquellas prácticas de repente muy pequeñitas, ¿no? Que pueden ir ocurriendo en nuestras escuelas, en nuestros hogares. Creo que los cambios de comportamiento, si bien parecieran lejos, ¿cuándo lo lograremos? Hay que comenzarlo, porque si no nos vamos a pasar acá en 20 años, en 30 años vamos a de repente estar en situaciones similares o aún más graves. La política es un mal ejemplo para los muchachos, para las chicas, para los jóvenes. Por supuesto, lamentablemente uno pregunta, si uno pregunta, ¿te gustaría ser político, congresista? Bueno, ¿cuántos van a levantar la mano? ¿No? En realidad, el mal ejemplo viene de todos lados. Viene de todos lados cuando nuestros congresistas, no todos, hay honrosas excepciones de gente efectivamente que entra a la política, que entra al Congreso a servir, ¿no? A servir intereses públicos y no intereses privados, pero cuando vemos congresistas que están defendiendo sus negocios, ¿no? Que están defendiendo y están haciendo leyes a favor de las leyes que creo que son las propuestas de ley más escandalosas, son las que hacen cada cierto tiempo en contra de la SUNEDU, ¿no? En contra de la reforma universitaria, que ya quieren crear un organismo superior, que están planteando una segunda oportunidad. Entonces los jóvenes se dan cuenta, ¿no? Y realmente desacreditan una función que también creo que necesitamos, así como hablamos de la escuela, en realidad necesitamos asumir ese cambio de cuál es el sentido de las instituciones, tienen que replantearse y tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Congreso, un proyecto de ley, aprovecho para señalar que voy a plantear, es el tema de los congresistas que tienen conflictos de intereses, no pueden pues tener el derecho de presentar proyectos de ley y participar en votaciones. Si yo tengo mi negocio definitivamente y lo que vemos es, van a defender sus negocios. Y eso es algo que está, por ejemplo, ahorita lo permitimos, ¿no? Y eso yo lo he evidenciado cuando era ministra. Yo decía, ¿cómo es posible? Educación en comisiones y van presentando proyectos de ley que no están pensando pues en una mejor educación superior, están pensando cómo favorecen sus propios negocios. Y creo que eso es algo que hay que decirlo con claridad. Yo creo que ya estamos, la pandemia nos pone en momentos y situaciones extremas
que hay que ser directos, ¿no? Sin ofender, porque creo que el tema personal siempre hay que cuidarlo, hay que dar el ejemplo también de ese trato pues, respetuoso hacia las personas, pero diciendo con claridad y con argumentos aquellas situaciones que van en contra del bienestar general. Y creo que el Congreso tiene la obligación ética, moral, política de recolocarse como realmente como lo que debe de ser una institución que está para velar en los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y es con esa mística realmente que voy, después de haber pasado pues por interpelaciones, juncamientos y tanta obstrucción en el Congreso, sí espero, yo siempre decía, ¿no? ¿Por qué un congresista no me pregunta y me decía, ministra, ¿qué ley necesita usted para hacer mejor su trabajo? Jamás. Yo he ido a presentar mi agenda parlamentaria cuántas veces, no nos hacían caso. Y de verdad, yo sí espero que bueno, ya tenemos ahí una bancada que está dando el ejemplo, poder llegar al Congreso y ser un Congreso, un grupo parlamentario que haga fiscalización, por supuesto, porque no estamos pues para mirar y decir todo está bien, hay que hacer fiscalización, pero es una fiscalización y es una crítica constructiva, siempre con propuestas, siempre dialogando, porque ¿sabes qué, Augusto? Nuestro país no necesita seguir en tanta confrontación destructiva. Necesitamos sumar, porque si no, realmente siempre estamos viéndonos al borde del abismo, ¿no? Y creo que esa situación de inestabilidad no nos ayuda. El país necesita mejor educación, necesita mejor sistema de salud, necesita recuperar su empleo, y realmente si seguimos en esta situación de tanto conflicto y de tanta incapacidad para construir, realmente a dónde vamos a llevar a nuestro país, ¿no? Entonces sí creo que, por eso es también pues que los que ganan en las encuestas es el no sabe, no opina o no quiero participar, ¿no? Que son a los que tenemos que decirles, no, todos participen por favor, porque este país es de todos y tenemos que construirlo, tenemos que sumar. En resumen, entonces, usted postula a la vicepresidencia con el Partido Morado y al Congreso, con el número 3, entiendo, del Partido Morado en Lima, ¿es correcto? Sí, pues estoy postulando a la vicepresidencia, a la plancha de Julio Guzmán y al Congreso por Lima con el número 3. Qué bueno, sería bueno que gente valiosa como usted esté en el Congreso de la República. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Augusto. A trabajar siempre por el bien común. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Ha sido la ex ministra de Educación, la señora Flor Pablo Medina, quien está candidateando. Mi interés era más bien al comienzo de hablar sobre los valores, cómo trabajar desde el colegio, la idea de que está mal que una autoridad pública se vacune antes que los ciudadanos de manera secreta y todo eso. Creo que se requieren reformas desde abajo. Y voy a estar en estos días conversando con educadores, gente que sepa sobre trabajar esos temas de valores, pero creo que es fundamental en la política peruana. Ha sido todo por hoy. Les deseo un buen fin de semana. Sean solidarios, cuídense mucho y ayuden a los que menos tienen y están en peores condiciones en este momento. Se quedan con toda la programación de RTV. Viene Versus Electoral, viene el Libero en RTV, viene el Noticiero y toda la programación entrando con últimos minutos sobre hechos que estén ocurriendo. Buenos días, buen fin de semana.